El deporte mexicano ha vivido momentos gloriosos como organizar la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, o la consumación de grandes hazañas como el oro del Tri en Londres 2012, los Mundiales Juveniles de 2005 y 2011, o bien las medallas doradas de Soraya Jiménez en Sydney 2000, así como las de María Espinosa y Guillermo Pérez en Pekín 2008. Sin embargo, aunque es vergonzoso aceptarlo, México no es un país que destaque por su vasto número de glorias deportivas, sino al contrario. Se habla más de sus recurrentes fracasos y escándalos extradeportivos, de los cuales nos ocuparemos en esta entrega, ya que consideramos inadmisible el retroceso al que han llevado a nuestros atletas, quienes desde hace ya mucho tiempo no ocupan un lugar dentro de la élite deportiva. Hoy repasamos esos pasajes oscuros del deporte mexicano que nos hundieron en el ridículo internacional, arrastrando el futuro de los atletas y el prestigio de las instituciones que representan o representaron. Todos los casos aquí expuestos son igual de detestables, por lo tanto, el orden de aparición no debe representar importancia alguna, ya que lo que buscamos es generar conciencia para no repetir los errores del pasado que tanto han hundido al deporte nacional. El mayor escándalo de abuso en el deporte nacional fue protagonizado por el entrenador Francisco Rueda y la exclavadista Laura Sánchez. Todo empezó en 2004 cuando los padres de Laura denunciaron al entrenador por acoso y de obligar a su hija de 15 años a tener relaciones sexuales con su entonces pareja. La Federación Mexicana de Natación lo inhabilitó por un tiempo para calmar las aguas, aunque luego regresó a los entrenamientos. En 2005, cuando Laura cumplió la mayoría de edad, decidió continuar con el entrenador de 27 años mayor que ella y eventualmente se casó con él. Francisco Rueda también fue acusado de acoso a las clavadistas Azul Almazán y Cristina Millán. La primera partió rumbo a Estados Unidos para huir de las presiones de Rueda y la segunda se negó a tener relaciones con él, costándole el boleto a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Casi 20 años después, la periodista Beatriz Pereira reveló otro par de casos de abuso sexual, en el que nuevamente estaba involucrado Francisco Rueda y, curiosamente, su esposa, la ahora entrenadora Laura Sánchez. La denuncia sostiene que tanto Rueda como Sánchez solaparon que un integrante de su equipo violentara sexual y emocionalmente a dos menores de edad. Se trata de Jonathan Rubalcaba, quien fue señalado por Carolina Mendoza de abusar de ella mientras se preparaba para los Juegos de Londres 2012, y la otra denuncia data de 2021. Hoy en día, Francisco Rueda y Laura Sánchez trabajan en Antioquia, Colombia, entrenando a Rubalcaba y a otros atletas. Es abril de 2024 y ninguna acusación penal ha procedido en contra de cualquiera de los involucrados. ¿Aceptarías que Rueda vuelva a preparar clavadistas en México? Cuéntamelo en los comentarios. Antes de pasar al siguiente oscuro capítulo del deporte nacional, mencionaré rápidamente otros escándalos sexuales igual de inadmisibles, pero no tan mediáticos. ¿Qué tal Ricardo Lavolpe en 2014, cuando el entonces técnico de Chivas fue denunciado por la podóloga del club por acoso y hostigamiento sexual? Otro caso es el de Marco García, canterano de Universidad Nacional, que en 2017 grabó por debajo de la vestimenta a una trabajadora del club. 2 años después, un aficionado se aprovechó de la jugadora Sofía Huerta tocándola inapropiadamente mientras se tomaban una foto después de un partido amistoso entre las Tigres y el Houston Dash de los Estados Unidos. Por último, en 2022, Maribel Domínguez, ex entrenadora del seleccionado femenino sub-20, fue acusada por acoso sexual a una de sus dirigidas, por lo que fue separada de su cargo. Ese mismo año, el Cubo Torres fue denunciado por una joven de 19 años que lo señaló de acoso sexual contra su persona. De todos los incidentes antes mencionados, ninguno ha procedido legalmente. El argentino Nahuel Guzmán es portero de la U de Nuevo León desde el torneo Clausura 2014. Con el conjunto felino ha conquistado 5 ligas, 4 campeón de campeones, 1 Conca Champions y variedad de reconocimientos individuales. No cabe duda que es uno de los porteros más exitosos en la historia del fútbol mexicano y un ícono de los Tigres. No obstante, su extrovertida personalidad le ha ocasionado múltiples problemas, principalmente sanciones por su comportamiento dentro del terreno de juego, que incluye agresiones, burlas, provocaciones y prácticamente de todo. Sin embargo, el 13 de abril de 2024, mientras presenciaba desde un palco del estadio BBVA la edición 135 del Clásico Regio, se le ocurrió utilizar un rayo láser para distraer a sus compañeros de profesión del equipo contrario, puntualmente a Esteban Andrada y Sergio Canales, un hecho sin precedentes. Muchas veces vimos a pseudoaficionados utilizar estos artefactos, pero es la primera vez que sucede con un futbolista profesional en activo. Sacar ventaja con cualquier tipo de artimaña
es inaceptable, sin importar la disciplina en cuestión, y debe castigarse con todo el rigor de la ley, sobre todo cuando la integridad de alguien más está en riesgo, como en este caso. Nahuel Guzmán no solo ha sido tachado de tramposo, sino que ha dejado mal parada la institución que representa. ¿O qué? ¿Por ser leyenda de un club puede hacer lo que le plazca sin asumir consecuencias? Nahuel fue exhibido internacionalmente y le impusieron un castigo ejemplar tanto en la Federación Mexicana de Fútbol como en el Club Tigres, ya que en México no necesitamos más profetas del engaño ni bufones intocables, así que si no sabe comportarse, que se marche. Vámonos con otra de porteros, y para que la cuña apriete, también está relacionada con un equipo de la Sultana del Norte, el Club de Fútbol Monterrey. El 7 de enero de 2012, la noticia de que el ex guardameta de Rayados, Omar El Gato Ortiz, fue detenido por presuntos nexos con una banda de secuestradores retumbó en todo México y algunas partes del mundo. Quien además vistió los colores de Celaya, Necaxa, Jaguares y Atlante, cumplía una sanción de 2 años por dopaje cuando las autoridades lo detuvieron acusándolo de complicidad en el secuestro del abogado Armando Gómez, esposo de la cantante Gloria Trevi, además de una mujer y su hija menor de edad. El futbolista, que fue campeón con Monterrey en 2008, pero que destacó en mayor medida con Chiapas, aprovechaba la confianza que le brindaba su estatus en la clase alta regiomontana para posteriormente proporcionar a una banda de plagiarios datos sobre las potenciales víctimas. Tras su largo juicio, en 2019 fue declarado culpable y sentenciado a 75 años de prisión en el Cerezo de Cadereyta, en Nuevo León. Tras el encierro cayó en las adicciones, sin embargo, después de recibir una brutal golpiza, se refugió en la religión católica, la cual, según sus palabras, le cambió la vida. Jugó por última vez como profesional defendiendo el arco de Monterrey durante la 10ª jornada del Torneo Bicentenario 2010 y previamente fue convocado a la selección para disputar la Copa de Oro 2002. Antes de ser detenido, participó con Rayados en la Copa Libertadores. Si bien las Olimpiadas de México 68 representaron el arribo de la modernidad con los primeros juegos transmitidos a color que generaron un crecimiento económico exponencial para el país, el 2 de octubre de 1968, 10 días antes de la inauguración, al norte de la capital aconteció la peor masacre estudiantil en la historia de México, donde perdieron la vida más de 300 personas entre civiles y estudiantes. Miles de simpatizantes se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, sin saber que cientos de ellos perderían la vida tras un atroz y cobarde ataque armado por parte del ejército y el batallón Olimpia. Las autoridades quisieron ocultar las cifras, sosteniendo que únicamente hubo entre 20 y 30 decesos. Sin embargo, la prensa internacional, que siguió el movimiento muy de cerca, aseguró que la cifra real oscilaba entre los 300 y 325 fallecidos. Una verdadera matanza, un genocidio perpetrado por el Estado que debió ser suficiente para cancelar los mal llamados Juegos de la Paz, ya que el gobierno anfitrión transgredió la filosofía olímpica de conciliación, fraternidad y entendimiento. Justo cuando México tuvo la oportunidad de elevar y enaltecer su imagen internacional como un país democrático y pacífico, sucedió todo lo contrario. El gobierno demostró que seguíamos siendo un estado autoritario y que la violencia era su instrumento cotidiano, lo que debió significar un punto de quiebre hacia la transformación social, económica y cultural del país, terminó por convertirse en una fiesta olímpica permeada por un indudable tinte de sangre y tristeza. El periodista deportivo John Rhoda, del periódico británico The Guardian, destacó que durante los 15 días que perduraron los juegos no hubo ni un solo grito de protesta, solo un suave sonido de llanto, porque ni la música ni un ambiente colorido pudieron cubrir la sangre, revelando la enorme hipocresía de las autoridades mexicanas y el Comité Olímpico Internacional. ¿Tú qué opinas? ¿Debieron cancelarse los Juegos Olímpicos de México en 1968? Cuéntame tu opinión en la caja de comentarios. La Federación Mexicana de Natación es todo un caso, y escándalos tiene varios y variados. En agosto de 2015 fue acusada de hacer trampa cuando el sitio swimsam.com reportó irregularidades en los registros de los nadadores mexicanos durante el Mundial de Kazán. Llegaron a la justa con los tiempos alterados, unos que ni siquiera figuraban en la lista de récords nacionales. No hubo sanción y el titular de la federación, del cual hablaremos muy pronto, ni siquiera dio la cara. Las federaciones deportivas en México son asociaciones civiles autónomas que no solo reciben dinero por parte del gobierno a través de la CONADE, sino que también lo hacen vía donaciones privadas o por sus propios ingresos organizando competencias. La extinta desde agosto de 2023 Federación Mexicana de Natación estuvo en el ojo del huracán a partir de 2009, que Kirill Todorov tomó la presidencia. Para no hacer el cuento largo, este directivo supuestamente desvió recursos federales por más de 155 millones de pesos entre 2009 y 2020, aunque siempre se declaró inocente alegando una persecución en su contra. En
2022 la Federación Internacional de Natación lo desconoció como presidente por mala gobernanza, pero increíblemente la CONADE insistió en reconocerlo, ocasionando un relajo que dejó a los deportes acuáticos sin autoridad y la participación de sus atletas en París 2024 pendiendo de un hilo. Para mayo de 2023 fue vinculado a proceso por el delito de peculado tras detectarse desvíos millonarios que fueron trasladados desde la Federación Mexicana de Natación hacia sus cuentas personales. Sin embargo, en enero del presente anularon dicha vinculación para repetir una nueva. En fin, un cuento de nunca acabar en donde solo pierden los deportistas, quienes desde junio del año pasado tuvieron dificultades para asistir a las diferentes competencias acuáticas que conforman el ciclo olímpico rumbo a París 2024. Hasta el momento solo se han clasificado 8 deportistas, 1 para natación artística y 7 para clavados. Tu opinión es importante para nosotros. ¿Crees que lleguen más deportistas acuáticos a París 2024? Cuéntame en comentarios. El cachirulazo de 1988 es el mayor escándalo en la historia del fútbol mexicano y el más mediático en la vida atlético-deportiva del país. Todo el mundo fue testigo de la sanción de 2 años fuera de toda competencia internacional FIFA para la selección mexicana en todas sus categorías, la cual incluyó las Olimpiadas de Seúl 88 y el Mundial de Italia 90. En 1988, el periodista Antonio Moreno descubrió que algunos directivos de la Federación Mexicana de Fútbol alteraron las actas de nacimiento de 4 futbolistas que participaron en las eliminatorias rumbo al Mundial Sub-20 de Arabia Saudita en 1989. Cuando la nota se publicó en el periódico Ovaciones por primera vez el 12 de abril de 1988, los directivos de la Femex Food hicieron caso omiso y descaradamente minimizaron la situación. Sin embargo, días más tarde, cuando el Instituto Mexicano de la Televisión y José Ramón Fernández expusieron el caso, este tomó relevancia internacional hasta llegar a los oídos de CONCACAF y FIFA. En primera instancia, el máximo organismo de la zona norteamericana, centroamericana y el Caribe castigó únicamente a la selección sub-20. No obstante, la FIFA tomó cartas en el asunto y extendió la sanción para todas las selecciones, incluida la mayor. A fin de cuentas, 11 directivos de la federación fueron inhabilitados de por vida. La sub-20 se perdió el Mundial de Arabia Saudita y los Juegos Olímpicos de Seúl, mientras que la mayor, como ya mencionamos, no acudió a Italia 90, donde se dice veríamos al mejor tricolor de la historia comandado por Hugo Sánchez. Pasamos de la corrupción ochentera a sumergirnos a la penosa violencia y el deplorable auge del crimen organizado del México del Bicentenario, con uno de los capítulos más oscuros en la historia del fútbol local que le dio la vuelta al mundo. Por la madrugada del 25 de enero de 2010, Salvador Cabañas, el delantero estrella del Club América, sufrió un atentado contra su vida en un club nocturno ubicado en el sur de la Ciudad de México llamado Barbar, donde acudían sobre todo personajes de la farándula, futbolistas y uno que otro mafioso como José Jorge Valderas Garza, alias el JJ, agresor del seleccionado paraguayo que milagrosamente no perdió la vida pese a recibir un balazo en la cabeza. El ataque se perpetuó en el baño del establecimiento después de una discusión entre ambos relacionada con el fútbol, ya que Cabañas había perdido frente a Monarcas. El impacto en la cabeza del futbolista no acabó con su vida porque la bala era de calibre pequeño, sin embargo le recorrió parte del cerebro ocasionándole un daño importante que terminó con su carrera a pocos meses de disputar el Mundial de Sudáfrica 2010 y haber firmado un precontrato con el Manchester United. Otro caso parecido a este que sí acabó en tragedia es el de Octavio Muciño la noche del 31 de mayo de 1974. El seleccionado nacional de 24 años y tricampeón con Cruz Azul en el 70, 72 y 73 se encontraba en un restaurante tapatío de la época cuando una acalorada discusión terminó en 3 impactos de bala en su cabeza, pecho y hombro. Centavo Muciño estuvo en coma 3 días, pero su cuerpo no resistió y perdió la vida. Siempre se supo que el agresor fue un acaudalado arquitecto, nunca fue procesado y permaneció en libertad gracias a sus influencias. La selección mexicana varonil es el fenómeno mediático más grande del país y también fuera de él, por lo que no puede ausentarse de este vergonzoso conteo. 2 semanas antes de que arrancara el Mundial en Sudáfrica 2010, el hoy gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue evidenciado en una serie de fotografías que lo mostraban sentado en la ventana de una habitación de hotel, en lo que aparentemente fue una reunión nocturna posterior al partido contra Holanda, sosteniendo un cigarro en la mano y un vaso de aparente alcohol en la otra. El siguiente caso que encendió las alarmas sucedió en Monterrey, después de un partido amistoso contra Colombia en 2010. En aquella ocasión, 13 jugadores, entre los que destacan Severo Mesa, Carlos Salcido, Gerardo Torrado, Pablo Barrera y Javier Hernández, fueron acusados de haber metido a prostitutas al hotel de concentración para una fiesta. El jugador que terminó con la reputación más salpicada fue Carlos Salcido, ya que se le vinculó directamente con una de las mujeres transgénero que fueron a la reunión.
En el verano de 2011, el tricolor protagonizó un escándalo fuera de las tierras mexicanas durante la concentración del equipo en Ecuador con miras a la Copa América de Argentina. Se reveló una fiesta que tuvo como resultado el robo de pertenencias por parte de prostitutas. Los 8 jugadores involucrados, Israel Jiménez, David Cabrera, Jorge Hernández, Marco Fabián, Javier Cortés, Néstor Calderón, Jonathan Dos Santos y Néstor Vidrio, fueron separados del plantel perdiéndose la copa. Tras vencer a Escocia 1-0 en lo que fue el último partido de la selección mexicana antes de partir al Mundial de Rusia 2018, los jugadores integrantes del combinado nacional realizaron una fiesta donde hubo 30 damas de compañía. El tema causó revuelo en la prensa nacional, ya que la mayoría de los seleccionados estaban casados o en relaciones sentimentales conocidas públicamente. Despedimos este compilado con un escándalo que no involucra a nadie de algún club, organización o institución mexicana. Se trata del ex lanzador mexicano de los Dodgers, Julio Urias, quien en septiembre de 2023 fue detenido en Los Ángeles por violencia doméstica, agresión conyugal, agresión doméstica y encarcelamiento falso. El pelotero sinaloense, que fue separado del equipo angelino inmediatamente, no tocó prisión, ya que en 2024 la Fiscalía de Los Ángeles determinó no interponer cargos mayores en su contra. Se esperaba que Julio se enrolara en algún equipo de la Liga Mexicana o la Liga Japonesa, sin embargo, no lo ha hecho, así que aún tiene esperanzas de enrolarse con algún equipo de las grandes ligas, aunque los expertos aseguran que esto es muy poco probable, en virtud de que la Major League Baseball es muy intolerante cuando alguno de sus agremiados viola las leyes o es acusado de algún delito grave. Sin más que agregar, desde Deportrip te agradecemos infinitamente por haber llegado hasta acá. ¿Qué otros escándalos del deporte mexicano recuerdas? ¿Olvidamos alguno de suma importancia? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con tus amigas y amigos. También te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones pulsando sobre la campanita. Así YouTube te enviará una notificación cada vez que publiquemos nuevo video. Hasta la próxima, nos vemos pronto para emprender un nuevo viaje por las historias más importantes del mundo deportivo.